días, mi nombre es Yurancy Guerra, soy estudiante de la Universidad Bicentenario de Aragua en la Facultad de Derecho y hoy les voy a hablar un poco sobre el tema de lo que es la partición y sus efectos. Bien, la partición. Esta es la atribución a los herederos de sus partes correspondientes de una herencia. Este consiste en los bienes concretos. Antes de la partición, los herederos no tienen la titularidad sobre los bienes de la herencia, sino que mantienen una cuota abstracta de la misma. Una vez que se ha producido la mencionada partición de la herencia, hay que tener claro que suceden dos cosas fundamentales. Esto llega a su fin cuando sucede en la comunidad hereditaria y que cada coheredero tiene que hacer frente a la obligación de sanear todo aquello que le ha correspondido. Es importante además saber que existen otra serie de acciones que son igualmente importantes en materia de partición. Se trata de operaciones tales como la disolución de lo que sería una sociedad de gananciales, la liquidación, el inventario de los bienes pertinentes o la adjudicación de los efectos que le corresponden a cada uno de los coherederos. Bien, el principal efecto de la partición es el cese de la comunidad hereditaria y el derecho en abstracto de los coherederos, transformándose en un derecho concreto sobre los bienes adjudicados. La jurisprudencia ha interpretado el efecto de la partición consagrado en el artículo 1068 del Código Civil, entendiendo que ésta tendría un carácter determinativo o especificativo de la propiedad sobre los bienes adjudicados a cada uno de los herederos, de tal forma que esto verifica la partición, se reconoce un efecto retroactivo referido al momento de la apertura de la asociación, que coincide con el fallecimiento del causante. Bien, la indivisión. Esta es la situación jurídica surgida de la concurrencia de derechos de la misma índole ejercidos sobre un mismo bien o sobre una misma masa de bienes por personas distintas, sin que haya una división material de las partes que le corresponden. Vamos a hablar un poco sobre las formas y caracteres de partición. Existen tres tipos de partición de herencia: la partición voluntaria, la partición judicial y la partición realizada por un contador partidor. La partición voluntaria, esta es aquella que efectúan todos los herederos de común acuerdo. Esta se realiza en escritura ante notariada. Y requiere para considerarse válida la firma de todos los llamados. Tenemos también la partición voluntaria. Esta es donde todos los herederos de común acuerdo se realiza en escritura antes notariada y requiere considerarse válida de firma de todos los llamados a heredar. Tenemos la partición judicial. Esta partición se da en los casos en la que los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes del fallecido. En esos casos deberán acudir al juez de primera instancia para que se realice la partición judicial, ante la que el juez designara un perito para que realice el cuaderno particional o el reparto de los bienes de herencia. La partición realizada por un contador partidor, en estos casos, la efectúa una figura denominada contador partidor para evitar acudir a la partición judicial, más larga y más gravosa económicamente. Bien, ¿cómo ocurre un procedimiento judicial en la partición? La demanda de partición comienza con un libelo en el cual deberá explicarse y señalarse el nombre de todos los condominios, la partición que a aquellos corresponde y además un inventario por menor de todos los bienes, rentas, deudas que tiene la comunidad. Deberá ir acompañado la demanda con todos los recaudos y los títulos demostrativos de la propiedad. El juez debe analizar la demanda y su recaudo
y se observa la existencia de otros condominios. Deberá ordenar la citación de esta. Admitida a la demanda, el juez ordenará la citación de los demandados para el acto de la constatación de la demanda. ¿Quiénes pueden pedir la partición de la herencia? La acción para pedir la partición de la herencia no prescribe, por lo que se puede pedir en cualquier momento. Esta pueden ejercitarla los coherederos, los legatarios, de parte alícuota y los cesionarios de sus cuotas, siempre que tengan la libre administración y la disposición de sus bienes. ¿En qué consisten las operaciones particionales? Este es el conjunto de actos contables que se realizan por los encargados de la partición del activo hereditario, es decir, el patrimonio neto relicto, habiendo antes hecho la partición y parte de las deudas de la herencia. La primera operación particional consiste en verificar el inventario y avalúo de los bienes de la herencia, describiéndolos de maneras que resulten identificables. La segunda operación particional consiste en la liquidación de la herencia, es decir, en la fijación del activo y del pasivo. La tercera fase corresponde a la división o la partición propiamente dicha. En esta fase se forman los lotes o las hijuelas, que son los bienes hereditarios concretos cuyo valor se corresponde con el de la cuota hereditaria a la de cada coheredero, donde ellos tienen derecho, y también la adjudicación de los bienes mediante la entrega de las hijuelas, donde está la última etapa de la partición. Esta consta normalmente por escrito. Por último, tenemos lo que es la rescisión. Esta es un acto formal por el cual una relación jurídica deja de contar con validez o simplemente es anulada. La rescisión puede deberse a distintas causas, ya sea, por ejemplo, por la disconformidad de una de las partes que reporta haber sido perjudicada por el incumplimiento de una de las cláusulas del acuerdo. Y igualmente puede deberse a eventos que están fuera de control de los contratantes, por ejemplo, como el fallecimiento de uno de ellos. Así, en algunos casos, las partes que buscan la rescisión deberá recurrir a las autoridades las correspondientes para poder justificar la disposición y pedir que el vínculo contractual sea declarado inválido. Pues esto ha sido toda mi exposición por el día de hoy. Gracias por su atención y espero que la información les haya sido muy útil. Gracias.